como siempre. Acá estamos. Hola a todos, acá estamos. Acá estamos. No, me hagas reír que después no paro, ahí me empiezo a hablar y empiezo a reír. Acá estamos con un nuevo video, yo soy Elaine y él es Guillermo. Y acá estamos con Fernando, argentino, del sur de Argentina, viviendo en Balneario Camboriú hace... ¿Cuánto tiempo que estás? Hoy 6 meses. ¿Sabes que hoy le decía a Elaine cuando veníamos a caminar, ¿te acordás que nosotros pasamos fin de año con Fernando? Y vos hace poco que habías llegado. Yo el 24 salí de Tierra del Fuego y llegué el 25. Así que ¿Ves? hoy ya a esta hora ya estaría volando. Exacto, Wow. qué locura, Qué chaval. loco. Pasa ya. rápido. Con él nos hablamos por Zoom, ¿te acordás? Primero por WhatsApp, Por después WhatsApp, por después por Zoom. Zoom, y con la idea de venir, no Sí, sé mirá. qué, y después se vino. Y ahí nomás también, fue rápido. Sí, lo de él fue rápido. ¿Qué Que cosa? vos hablaste con nosotros y enseguida viniste. Sí, Fue uno de los sí. primeros llegar de los que nos seguían. Sí, uno de los primeros, sí. y- Acá sí. Yo, a ver, algo que por ahí le va a servir a la gente que está del otro lado. Por ahí en un momento no sabía, o como que tenía vergüenza en escribirle para, para preguntar, para estar en contacto con ustedes, porque realmente son de apoyo. Entonces, para ir para cosas importantes, está bueno que se puedan comunicar normalmente con alguien que viva acá y que sepa. Así que nada, yo como te dije, llegué hoy hasta son 6 meses, miramos Universo Sabio, ¿no? Qué locura. Sin querer hoy salió esto, porque tampoco estaba Sí, no, Tampoco fue estaba así, armado. Nos hablamos en el grupo y vamos ahora, y fuimos ahora. cierto, a buscar la A mermelada. buscar la mermelada, exactamente, todo por la mermelada. Ah, claro. Está bien. Y nada, ¿y qué onda? ¿Vos no conocías acá? Balneario Camboriú sí conocía, Ah, sí, bien. yo del año 92 que conozco Brasil. Siempre tuve con mi familia, con mis viejos, muy buena experiencia. Pero siempre como vacacional. Siempre O sea, vacaciones, sí. Y tenías ya la idea de venirte. Sí, en realidad estoy pensando las veces y los lugares, porque fueron varios países. Y primero arrancó hace unos 15 años atrás, más o menos, cuando cayó las Torres Gemelas, después España. Vinimos una vacación acá con unos amigos y con mi ex mujer, y mi hija era chiquita en ese momento, Sol, y casi no volvimos para Argentina. O sea, vinimos con un auto, él tenía un Ford Fiesta en ese año, fue el año 2000 por ahí, o 2002, y le dije, che, si nos quedamos, bueno, dale. Ahí nomás salimos a vender el auto, Ajá. y no nos quedamos porque no vendimos el auto, sino nos quedamos ahí. Pero ¿qué era lo Capao que que no. Mira, Sí. también un lugar. Lindo, ¿no? Pero ¿qué era lo que más te llamó la atención así? Yo creo que es un conjunto de cosas. La playa, el contexto de la arena, sol, mar, gente, la buena onda. Como yo dije por ahí en principio de esto, que siempre tuve buenas experiencias cuando mis hijos se quedaron en la ruta. Conocimos familias brasileñas que hasta el día de hoy yo sigo siendo amigos con ellos. Gente buena. Exacto, el año 92, o sea, Sí, casi como- 30. Así que estoy grande. Así que nada, de ahí dije Brasil, pues en realidad antes de venir a Brasil me estaba por ir a República Dominicana. Y nada, ya estaba enfocado en República Dominicana, porque tenemos una amiga allá dominicana y ella vende tierras, hoteles, entonces me dice, venite, sabe que yo soy vendedor, que me gusta la venta, entonces me dice, bueno, vamos. Bueno, me acosté a dormir y casi que no dormí esa Estaba noche bailando pensando, salsa, boludo. ya estaba ya en Dominicana, en Punta Cana encima. ¿No? Y se me pasó por la cabeza, ¿y por qué no Brasil? O sea, algo como que no lo había, se me pasó de largo. Claro. Así que nada, ahí de toque borré Cancún, Punta Cana y dije, no, Brasil. Qué locura, chavo.
Qué locura. Pero fue así, de la nada. Dijiste, bueno, Fue no, así. mejor Brasil. Fue así de la nada, fue así de la nada. Yo empecé, estábamos en plena pandemia, fue en marzo del 2020, marzo. Recién arrancaba la pandemia. Sí, en Argentina, sí. En febrero me agarró un infarto a mí. Me agarró un infarto en febrero, caí 5 días en terapia. En marzo, pandemia. Y nada, ahí tiempo para encerrado, tiempo para pensar. ¿Qué quiero para mi vida? Y dije, no, esto creo que me están avisando, me están dando una oportunidad. Una nueva Oportunidad. Y la quiero vivir como yo quiero. Exacto. Quiero ser feliz, disfrutar. Allá donde yo vivía, bueno, yo sí, en realidad soy de Posada Misiones, pero mis últimos 8 años estuve allá en el sur y allá es, la vida es, como digo yo, es vivir en una cárcel con lujo. Entonces dije, no, Brasil, allá voy. Claro, es un tema muy sufrido, y es un lugar muy alejado, tiene un montón de... Muy Sí. solitario. Debe estar supongo muy que debe ser. lindo. Muy lindo, Sí. todo que Paisaje. cualquiera, pero hay que, ¿no? Exacto. Hay que aguantar O esa sea, cosa de estar tan adentro, ¿no? De no tener esa libertad que uno de golpe acá tiene porque acá loco. claro, salir a tomar un tereré, un mate, una cerveza, eso no existe allá. Acá voy a tener más libertad de acción, hasta solo. Las fiestas, como no se puede tirar fuegos artificiales, o sea, es un día más, normalmente. Más que es el contexto, o sea, estamos en una isla, es un contexto, estamos aislados del mundo. Entonces ya hay poca gente, ¿cómo te puedo decir? Pocos familiares allá, porque la mayoría que los que viven en Tierra del Fuego son de otros países o de otras provincias argentinas. Hay gente de Cancún, de Dominicana, de Bolivia, de Perú, de Chile, de Paraguay, de Bolivia, y de, bueno, de Misiones, Chaco hasta abajo. Sí. Es un crisol de raza. ¿Y por qué cuando llegaste acá, después que viniste, ¿no? Sí. Viniste, bueno, te estableciste así, ¿qué vos viste de ventaja de quedarte? ¿Por qué no te volviste? ¿Por qué todavía estás acá? Porque hasta el día de hoy me sigue sorprendiendo lo que tiene para dar. Brasil, Balneario Camboriú, es una ciudad, ya bueno, yo con 40 años Sí, busco tranquilidad, claramente, tenés otra veo, mirada, ¿no? claro, tengo otra perspectiva, más que soy una persona que analizo y veo y observo mucho, digo, o sea, ya desde antes, ¿no? Ya lo vengo conociendo, o sea, esto de que vos puedas bajar los pies en la cinta asfáltica y el auto frene normalmente, ¿viste? Sí, eso Que sé. no haya semáforo, que no se toque tanta bocina, y viste, eso me va quedando, esto que la gente es hospitalaria, que te ayuda, como por ahí, volviendo al tema de cuando veníamos de vacaciones con mi hijo, se rompió el auto de él en el año 92 y nos llevaron hasta un pueblito con la grúa, nos dejaron frente a un hotel, no teníamos nada, No, estás entregado, exacto, porque estás en esa es la tierra palabra. extranjera, no hablas el idioma, estabas. Sapo troposo. Exactamente. Habló con el seguridad de un banco, el seguridad entró, vino una persona de traje, salió hasta la vereda, le dijo, mi hijo, allá tiene un hotel, hacía así, pum, pim, pam, era el gerente del banco. O sea, sale el gerente para decirte a dónde queda el hotel. O sea, te estoy hablando del año 92. Sí. Y esas ya fueron cosas que me fueron marcando. Aparte también siempre escuché de mi viejo, ¿no? Brasil, pa, pim, pum. Es lindo, es cerca, nosotros nos quedaba cerca, a 1000 kilómetros de distancia. El cambio cuando el peso... Favorecía 1-1. Otra época. Era otra época. Entonces, bueno, nada. Por eso fue uno de los motivos que vino a Brasil y hoy decido quedarme acá en Balneario porque, bueno, esto de las playas, por ejemplo, están haciendo, ¿no? Para la gente que no sabe o que no vive acá, las playas, el tiempo que se ponen en hacer un proyecto de la hostia, Vos te pones a hacer. y para que en noviembre esté finalizado, la estructura, los edificios, bueno, todo, es un conjunto, es un contexto de cosas que están futurísticas, que por ahí tienen los brasileros, ¿no? Por eso, acá vos ves que de pronto ellos
de un proyecto, una idea, ellos lo ejecutan, además de ser en tiempo récord, de forma extremadamente profesional, no importa el valor que haya que meter plata, y se comprometen y lo terminan. Sí. Lo termina. Esos edificios con una vez gigante, te lo arman en 2 años. Y hablando de eso, el tema de que no importa la plata, viste que hay edificios o departamentos que te venden con un Porsche adentro. Sí, exactamente. Entonces. Y hay unos que regalan, lo que estaba viendo. Mira. Vos comprás el departamento y adentro del garage tenés un auto. No sabes qué. No sé qué auto es, pero. Bueno, el Porsche. Bueno, yo te digo que yo sé que. Antiguamente sorteaban, ¿te acordás? Una Ferrari. Ah, mira. Entre los compradores sorteaban. Ah, por eso hay varias. Por eso yo tengo 4. Ah, 4. ¿Qué tamaño es? Sí, un chiquitito. ¿En la repisa de dónde? No, después te regalo uno. Dale. ¿En la repisa de la cocina? Acá vos, ¿qué haces de la vida? O sea, hace 6 meses que estás acá. ¿Qué haces? Bueno, yo hoy me dedico a lo que es e-commerce. Todo online. Todo online, sí. Porque mucha gente nos pregunta, vienen pensando en invertir, ¿no? Sí. Mucha gente dice, cierro mi fábrica allá, vengo para acá, o mi empresa allá, vengo para acá. Y existe hoy en día esa posibilidad de uno trabajar online. Dejar las cosas que funcionan allá y venir acá y disfrutar de tu vida y podés cuidar de tus negocios tranquilamente online. Tal cual. Esa oportunidad. Sí, tal y cual. vos sos uno de los que vive de esa manera. Tal cual. Esto de ser y hacer dropshipping, que ya es dentro de lo que es e-commerce, poder vender algo, no fabricar y no tener stock. O sea, quiero comprar este termo, bueno, llamo a China, le digo, mandale a fulano tal que me compró tantos y chao. Y eso la gente por ahí no lo ve y no se da cuenta, y tiene que darse cuenta que hoy no estamos en el año 2021, estamos en el año 2031. Entonces todo avanzó y ya lo que es la físico, pandemia. Claro, que es por eso, ¿no? Potenció. Sí, por eso justamente estamos en el 2031. Antes vos decías, ¿cómo puede ser que se dé clases online? Nunca se nos ha pasado por la cabeza. Clase pública online, ¿cuándo? Digamos, entonces, hoy las empresas se dieron cuenta que funciona. Por eso es que muchos empresarios van a decir no abrir nunca más un local, porque es un gasto. Es más barato, es efectivo, funciona, es más rápido. Sí. Se agitó muchísimo el comercio a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, claro. A nivel mundial. Y vos tenés familia ya, ¿pensás? Yo tengo familia por todos lados. ¿Pensás volver para allá? Por lo menos. Creo que va a ser mejor que vengan ellos. Ni ganas de ir. No, ni ganas de ir. Aparte de yo, por ahí sabiendo cómo soy, cómo me gusta hacer, prefiero que vengan acá y hospitalarlo acá, ¿viste? Que venga la gente, que conozcan. Una de las cosas que me voy a también a dedicar es a promover el que la gente venga a Brasil, que venga por lo menos a vacaciones. Después cada uno elige si quiere o no quedarse a vivir. Es que en realidad, por lo menos en Buenos Aires, está bien, Camboriú siempre fue muy fuerte, pero en realidad no es tan fuerte como acá, por ejemplo. Acá mucha gente no nos cree, pero vos vas a una agencia de turismo y dice Buenos Aires, y de golpe dice Bariloche, pero no te dice Mar del Plata, no te dice Córdoba, no te dice Mendoza, no te dice tantos lugares en Argentina que no puedes visitar. Entonces hace falta alguien que diga, vamos a traer gente acá, que puede entender. Y Brasil lo mismo. Voceros. Exactamente. Y Brasil lo mismo. Camboriú, inclusive. Balneario Camboriú, porque tiene unos hoteles, Facenda, que dice acá, unos lugares espectaculares. Sí. En realidad, todo Santa Catarina, hay muchas cosas que no aparecen en muchos lugares que la gente podría conocer, que son lindos, que, qué sé yo, paisajes distintas, no solo la playa, como claro, esas lugares de cascadas. No, Brasil es mucho. Hotel Fazenda, ¿cómo se dice? Sí, es un hotel tipo una hacienda, viste, que vos vas, tienen comidas, y es una casa quinta, entonces andás a caballo, tenés paseos, es hermoso, es un espectáculo los lugares, y la gente, los extranjeros no conocen de golpe esos lugares, no se vende afuera. Claro, se podría tener mucho más cosas para mostrar para todos.
Sí. Por eso sí. comprate la casa quinta, que yo te la devuelvo. ¿Entendés? Yo sé que estás sin cambio ahora, pero cuando tengas cambio, te Mirá, compras una. estamos con un amigo viendo eso también porque hay para poder hacer algo de eso. Por lo menos íbamos a arrancar haciendo fiestas para Eventos. juntarnos, sean argentinos, exclusivos argentinos o no. Pero sí hay mucha idea para hacer. Acá, eso también yo sentí que Brasil a mí me abrió un abanico de posibilidades que yo estando allá me sentía muy limitado. Entonces, ya estando acá en Brasil, ya hay cosas que se puede llevar para Argentina, hay cosas que se puede traer para Argentina. Exactamente. Yo sé también que van a, después que hagan la playa, van a hacer una entrada de cruceros. Sí, está. Y ese ¿Viste el crucero, proyecto ese? sí, Espectacular. y ese crucero, bueno, para la gente que no sabe, va a llegar hasta Tierra del Fuego. Sí. Ah, mirá vos. Ah, no sabías. No sabía. Yo pensé que era Buenos Aires. Essa de novo, tá essa metade de tira. Hum. Tá assim muito. Aí. Se mexer um pouquinho. Ahí está. No, no, porque podemos meter. ¿Arrancamos de vuelta? De los cruceros. Ah, de los cruceros. Sí. Para la gente que no sabe. Para la gente que no sabe, ahora ya lo sabes. Ah, ya sé, lo de los cruceros. Para la gente que no sabe, los cruceros que creo que arrancan en Bahía, lo más al norte de Brasil. Creo que. No, yo no sé. No me Bueno, acuerdo. arrancan en el norte. Pero sí, No sé, mira, pero sí. vienen. Sí, arranca en el norte y baja hasta Balneario, después pasa por Uruguay Sí, y Buenos Aires. Buenos Aires y va hasta Tierra del Pero Fuego. yo no sabía hasta allá. Nos sorprendiste, vamos a estar mintiendo. No, no. Y en realidad también la idea es agarrar y que vengan más. Todos los que puedan pasar, que están pasando por acá, puedan parar acá y tener Claro. todo. Imagínense, primero que nada, el proyecto y la cantidad de mano de obra que va a haber, porque van a poner, obviamente, restaurantes, Sí, es un hermoso montón de el proyecto. cosas que hay, no me acuerdo, pero bueno, va a ser un proyecto que va a dar mucho trabajo, mucha mano de obra para hacer eso, para después para que, bueno, para el tema de los locales, ¿no? Las loyas, como le dicen acá, mano de obra, empleo, yo creo que va a Mucha funcionar. gente. ¿Y hoy cómo lo ves vos el tema de empleo? A pesar de que vos no estás buscando empleo, pero ¿cómo ves acá en Balneario eso? Si vos estuvieras desempleado y necesitas trabajar, Sí, hay trabajo. ¿encontrarías trabajo? Yo sí. Sí, porque hay trabajo, hay... ¿Vos hablas portugués? Eu falo portugués, Ah, pero de fala. eu acho que no. Fala. Esa es una ventaja. Sí, es una ventaja. Igual, a ver, yo creo que los comerciantes brasileños les gusta mucho la mano de obra argentina. Sí. Y aparte, el que es comerciante se da cuenta de toque. Si es argentino y va, si la persona rinde o no rinde, se dan cuenta de toque. En un día de trabajo se dan cuenta. Entonces, pasa más o menos como pasa en Tierra del Fuego. O sea, hay mucha mano de obra afuera porque necesitan trabajo. Entonces, trabajan bien, entonces tienen el concepto ese y llaman a gente que venga afuera. Y acá pasa lo mismo. O Y sea, aparte el turista acá es tanto brasilero como extranjero. Y cuando es extranjero la mayoría de las veces habla español. Entonces, ¿qué más que tener un empleado que te hable español? exacto. Porque, bueno, por ahí la gente que no sabe también en Balneario, esto fue descubierto también inversionistas Sí, argentinos. muchísimo. ¿Cómo es inversionistas dice? Sí, inversionistas son personas que venían de Argentina en la época del 1-1 con dinero y ejecutar, y hay grandes obras. Muchos son. Cristo Luz, shopping, todo lo que vos ves ahí, la grande mayoría tiene mano de obra argentina. Mano de obra argentina. Sí, tengo unos amigos en Posadas que Alfredo, amigo, hermano, nos vemos, si Dios quiere. Ellos tienen, y Alejandra, su mujer, te mando un beso, amiga. Los padres de ellos, de Alfredo, hoy la mamá, doña Betty, tiene un departamento acá en la 1500 por ahí. Y lo tiene desde que compró y salió 2 pesos. Literal. Un departamento, vos mirás, y tiene como 30 años, más o menos 40, y está impecable, buena calidad, eso hablando de la calidad. Sí. Pues, ¿y cómo puede ser que aguante tanto? Igual como este departamento, como usted lo ven, tiene 40 años. Pero tiene mucho mantenimiento, ellos no esperan.
Dice, una manchita ya van y lo pintan, lo lijan, lo revisan. Sí. Todo. Están cambiando los pisos. Cambiaron los pisos de la escalera, los pisos de abajo. Y yo digo, ¿para qué? Si no estaban rotos, no estaban gastados. Pero sé que para ellos están gastados. Y hoy sí me doy cuenta con el piso nuevo es áspero. O sea, para el tema de la lluvia, para que no caiga la gente. No, son muy atentos a los detalles, a la parte visual. Eso se ve en todo. De todo. Son más atentos de todo. Sea visual, sea seguridad, Sí. sea higiene. La verdad que están adelantados. Sí, ¿no? Yo Sí, normalmente me quedo con la ventana abierta o la puerta abierta, cosa que no se ve. Y justamente estos días del partido de Argentina, eran las 10:08 y Fernando, escucho la síndica abajo me dice que cierre la puerta, que cierre la ventana, que la gente descansa. Todavía no. Y esperó hasta que sea las 10, hasta que se levantó, ya estaba Teresa ya estaba en la cama, por la pinta de ella, o sea, demoró 5 minutos en salir, Frío, a putearme. y esperar que juegue Brasil a Argentina. Oh, Mejor no la mira acá. yo creo, bueno, la síndica es argentina, ¿no? Bueno, ventaja. Sí, pero yo creo que ese día nos van a permitir de todo, porque los brasileños, creo que son mayoría acá en el condominio, van a estar gritando, van a estar mirando. Seguramente. Es un bombardeo. La van a montar todos los vecinos de Seguramente Boca y todos los miran. ríos. En el Claro. momento que todos miran. Tal Eso cual. no es. Sí. Pero, Eso es cierto. pero en realidad tu relación con el brasileño es buena. La relación con el brasileño yo creo que es demasiado buena. ¿Sí? Yo siento, o sea, ¿No te sentís discriminado por ser no, extranjero? nunca pensé eso. ¿Nunca te maltrataron? Nunca me maltrataron, nunca. Porque, a ver, tiene mucho que ver también con lo que la persona es, o sea, con lo que soy yo. Con la manera que te presentás también. Todo, el contexto, toda la energía, todo, yo creo mucho en la energía. Entonces, si yo voy, como se dice en Argentina, de mala leche, y los brasileños tampoco Sí, no son. no son o sea, pavotes, o sea, se dan cuenta. Es que acá medio que o es así o es así, no hay, viste, no existe En negro o blanco, no hay gris. No hay exactamente, son muy. Yo tengo hoy muchas. Bueno, también yo conocí, en estos 6 meses conocí bastante gente acá. Y hoy tengo uno de mis parceiros, como se le dice acá, mis socios, que él vende cartuchos para tatuaje, para tatuar, para venirte a tatuar. Sí. Y me dice, yo confío en vos, me dice, y lo conozco hace 2 meses. Lo conocí en una fiesta una noche y me dice, vamos, me dice, porque, me dice, bueno, es como que no perteneces a esta fiesta, vos siento que sos de otro level, me dice. Digo, bueno, te agradezco. Y empezamos a hablar, hubo contacto, WhatsApp, pegamos WhatsApp, papá. Si ya nació de una charla, terminó el negocio. Sí, exacto. Y como yo soy e-commerce y él sabe vender, pero no maneja esa parte, Virtual. sí. Entonces, estamos arrancando un proyecto de llevar esas marcas para Argentina, porque no hay muy buena calidad. Y así conozco gente que es también lo que yo vine a hacer, es lo que vine a buscar. Entonces, es el contexto que yo estoy generando también. No, vos estás, además de disfrutar de vivir acá, vos estás viendo la oportunidad que te surja, cuál azar o cuál no, porque oportunidad surge a todo momento. Claro, exacto. Yo vine a crear conexiones, a hacer conexiones. Entonces, donde veo la oportunidad, digo, a ver, esto puede funcionar o no. A ver, muchas veces también es prueba y error. Exactamente. Porque las cosas por ahí que funcionan acá no funcionan allá, Sí, muy o diferente. viceversa. A ver, yo digo, ¿cómo se le ocurre a alguien traer o fabricar un detergente como Magistral? Exactamente. Y una marca Magistral. Porque, bueno, a mí que lavo, que cocino, digo, tanto hay que gastar detergente Sí. para lavar, para que haga espuma. Y el otro hacía pack, unas 2 gotitas Y te rinde todo el día. y me rinde. Magistral, mandale 3 Oh, litros. por bueno, favor. pero bueno. Por favor.
Hasta el momento pensamos en fabricar detergente. Porque dice que funciona y que rinde. No sé. Pero bueno, ya arrancamos a hacer. ¿Cómo es? Baña. Mirá vos. Baña. Baña es la gordura vegetal. ¿no? Claro, es grasa. Grasa vegetal. Grasa chancho. De chancho. Sí, no vegetal. La vegetal es la que no se debería comer. Entendí. La que está hecha de soja. Entendí. Y después. Colgué. Se me vino otra cosa para decirte. Y después de 6 meses acá, el momento que vos, digamos, te compraste el pasaje de avión, te viniste para acá. Le cuento una anécdota. Le cuento una anécdota con el tema del pasaje. Estábamos en. ¿Va a tomar? Estábamos en la droguería de mi socio allá en Tierra del Fuego. Y éramos 4 o 5, estábamos. Y yo había mirado el pasaje y me salía. Ay, que no me acuerdo en este momento, pero ponele que me salía 30.000 de Tierra del Fuego a Buenos Aires a Florianópolis. Y no lo compré. No lo compré en ese momento. Me cagué. Miedo. Y mi conversación fue, bueno, después compro. Claro, le era una excusa como para ver si estaba seguro de lo que iba a hacer o no. Sí, algo dentro mío me dijo, bueno, después comprá, así. Y ese después comprá, normalmente a veces se estira y a veces no llega nunca después. Puede pasar años. Puede pasar años. O nunca llega. Sí, nunca llega. Entonces a los 2-3 días miro de vuelta, y yo esto de no tener idea, ya estábamos en diciembre. Y de 30 y algo se me fue a 101, 120, Nada más. 400% no fue un aumento tampoco. Y aparte no había para la fecha que yo quería, que era antes del 20 de diciembre. Era para después. Me agarró un cagazo, me agarró una desesperación. Les juro que sentí que todo se me derrumbaba. Claro, como que llegué hasta acá y Sí. le vengo a pifiar ahora. Sí. Qué momento bravo, ¿no? Uh. Eso de decir, bueno, ahora sí me voy. Y bueno, ¿y ahí qué pasó? Bueno, Marcos, uno que también estaba en la compu, dice, déjame que yo te busco, me dice. ¿Viste? Marquitos, te mando un saludo. Empieza a buscar, me dice, bueno, te encontré para el 24 de diciembre, me dice. Porque me había contado que había una amiga, no sé quién, que había conseguido un pasaje en esa fecha y le salía más. Porque normalmente nadie quiere viajar, 24. Y yo le dije, a la hora y la manera que sea, me voy. Ya estaba decidido. Y así fue. Me compró el pasaje para el 24 a las 11 de la mañana. Qué locura. 11 y media de la mañana fue. Y lo más gracioso de esto de generar y de creer, ¿no? Yo había jurado no pasar más una fiesta en Tierra del Fuego, porque para mí fueron las peores fiestas de mi vida. Los 7 años que pasé la fiesta allá fueron los peores. Fiestas muy frías. Frías. Entonces dije, no, esto no quiero para mí. Así que, nada. Bueno, cumpliste. Fui cumpliendo sueños. En poco tiempo fui cumpliendo sueños. También dije, bueno, quiero cumplir un sueño de pasar una fiesta en la playa, que nunca lo había... ¿Cómo decís acá? Sí, Rebelión. Rebelión. Entonces, también lo cumplí, lo pasamos juntos con ustedes. Así que también gracias. Gracias por darme A ver, primero por abrirme la puerta, por estar en escucha, porque ustedes están muchas horas en escucha. Muchas horas que por ahí la gente no sabe el tiempo y la dedicación que ustedes lo dan a esto. Y es solamente desde el dar. Porque ustedes lo hacen porque aman hacer lo que hacen. Entonces, y cada vez son más gente, cada vez llegan más. Veo que ya somos
en el grupo ya pasamos los 200, Sí. entraron estos días muchas personas. Así que nada, está re bueno que podamos hacer más y que podamos apoyar a toda la gente que quiera venir para lo que necesiten cosas por ahí. Hay gente que yo, bueno, acá ha dormido varias personas que me dicen, che, mirá, estoy recién llegando y siempre le di la mano porque yo salí de Misiones, estuve en Tierra del Fuego, Pues ya sabes lo que es. sé lo que es llegar. Y cuando llegué acá, otra anécdota, cuando llegué acá, yo supuestamente tenía a alguien que me reciba, un amigo, Gustavo Flores, te amo. Pero me quedé colgado. Él es guardavidas acá, él es guardavidas. ¿Y qué pasó? Se va a trabajar a otra playa en temporada. Y como yo le había dicho antes de que él decida irse, que yo me venía. Y después cuando está acá me dice, amigo, ¿sabes la gente que me dice que voy a ir, que voy a ir, que voy a ir? Y nunca nadie, soy la primera persona, me dijo que cumplió su palabra y vino, me dice. Entonces, imagínate, y él están acá con Nancy, su mujer, también cuando me hizo, están hace 9 años, va a ser 10 años ahora. Entonces hay mucho tiempo y la gente, sí, ahí me gustaría, ahí sí quiero. Sí. Pero dar ese paso es difícil, Oh, muy difícil es para muy una difícil persona. soltar todo, salir aquí está Y hoy por hoy, después de 6 meses acá, Sí. ¿harías todo de nuevo? O sea, ¿te salió tan bien como para decir, uy, si volviera el tiempo atrás, haría todo de nuevo porque no funcionó? ¿O tal vez haría diferente? Mira, yo creo que ya el destino está marcado. Porque yo creo, a ver, es una gran pregunta la que vos haces, ¿viste? Pero si no, tenemos cada vez me voy a ir más atrás, y me tuve que ir de Misiones. Y yo creo que tuve que irme para que me pasen estas cosas y que hoy esté acá donde estoy. Todo en su momento, en su tiempo. Yo creo que sí. Y siempre en busca de algo mejor. Yo creo que sí. Y a veces en tu caso tal vez no sea solamente algo financiero, tal vez es algo de bienestar personal también. Sí, porque Estamos hablando que vos pasabas Navidad allá y de golpe no lo disfrutabas, ¿no? Como que te sentías ajeno en tu propio espacio. Sí. Videollamada, viste, con mi viejo, con mi hermano, pero es horrible, no sé, qué sé yo, como... por ahí, bueno, vos que vivís acá hace muchos años también te habrás pasado los primeros meses, o cuando vos viste en Argentina, viste. Sí, lo mismo. Está no sé si en ese... Sí, bueno, antes no existía videollamada, pero era llamada, viste, horrible, los peores momentos. No sabes porque en realidad lo disfrutás porque estás hablando con ellos, pero por otro lado estás y no estás, querés estar o no querés. Te falta algo, viste, te falta algo, una pieza del rompecabezas. Exactamente. Yo hoy estoy pagando el precio de tomar esta decisión de venir acá, de no ver a mis hijos, por ejemplo, ¿viste? Entonces, Claro, el precio es alto. Es alto, sí. Pero tu ventaja está a futuro. Vos estás pensando en Claro, no solamente tu futuro, sino claro, en yo siempre, eso es lo que yo normalmente me pasa, o sea, siempre estoy mirando adelante, no estoy viviendo el presente, siempre estoy pensando en adelante. Y esto de ser emprendedor y esto por ahí de arriesgarse, viste, muchos dicen, te vas a ir y vas a arrancar de nuevo de cero. todo tiene un precio, todo tiene un, ¿no? Todo precio a pagar. O si no tenés más, y bueno, quédate donde estabas y seguir sufriéndola. Exactamente. Pero bueno, aparte de todo eso, la mayor incentivación que me dio venir a Brasil fue esto después del infarto, ¿viste? Fue un antes y un después. Sí, a ver, la gente que estuvo ahí me va a entender. Exactamente. No, que debe ser, ¿no? La gente que inclusive estuvo en terapia y estuvo a punto de pasar para otro lado, se habrán dado cuenta que tuvieron una nueva oportunidad, que una segunda vida, y yo me di cuenta. Entonces, vivir en un lugar aislado, solo, frío, prefiero seguir solo, pero por lo menos con sol. Donde quiero estar. Claro, Más tal contento, cual. ¿no? Contento, sí, tal cual. O sea, el contexto de felicidad que se vive acá, yo creo que tiene que ver mucho el sol también. Pero bueno, Pero inclusive el sol, la playa, el mar, todo tiene que ver. O sea, es un conjunto, es un contexto, todo.
Pero inclusive nosotros que te veíamos por Zoom, Sí. que hablábamos con vos, y que de golpe hoy te vemos acá personalmente, ¿no? Qué loco, ¿no? ¿Cómo te cambió? Ah, mirá. ¿Entendés? No era el mismo Fernando, era otro Fernando ya. No sé si era un Fernando que tenía ganas, pero era como que tenía, viste, más. Y acá no, se te ven mucho más liviano, mucho más relajado, Sí. llamarlo como quieras, pero es otra persona. Sí. Y eso lo vemos con todos, ¿eh? Ah, sí, mirá. es verdad, es Sí, verdad. y- Atención, la agitación, se ve que cuando hablamos, muchos hablamos por videollamada, algunos por Zoom, viste, como vos, algunos, Sí. hasta mismo que manda un mensaje más agitado, más preocupado, más acá, es como que respiran y sale todo tan Sí, una pequeña esta mochila. carga, Totalmente. Una pequeña viste, mochila. aquella carga que es fea, no es una Es negativa. carga linda, ¿viste? Es negativa. Vos dejás allá atrás y venís, te llegás acá y empezás a respirar y prestar atención en las Pues cosas, convengamos estar más que, relajado. convengamos que la persona que quiere abandonar su país para venir a otro país es porque en su país no tiene la oportunidad que quiere. Llámalo clima, llámalo dinero, trabajo, lo llámalo como quiera. Trabajo, sí. Pero algo no le está, ¿no? Algo nos cierra. Exactamente. Entonces, si de pronto llega a este lugar y se encuentra que está seguro, que está feliz, que tiene Sí. un clima bueno, que También está esto hay gente que puede ser como vos decís, o si no, como también dije, gente que siempre va por más. exactamente, Siempre va por más, ambición. siempre va por más. Y hoy puede ser que esté acá y mañana capaz que me vaya a otro país Sí, mejor. exactamente. Siempre Atrás de tu mejorando. sueño. Exacto, siempre mejorando. O sea, creo no me volvería para Argentina. Siempre de acá me voy para un país mejor. Sí, igual o mejor. Creciendo, exacto, siempre creciendo. Entonces, la salida de Argentina y la llegada a Brasil, vos dirías que fue un crecimiento. Totalmente, totalmente no, total, fue un crecimiento total. Eso es bueno. Cambios. O sea que elegiste bien. Sí, yo Podrías sentía estar en Cuba, ¿era? en Dominicana. En Americana. En Punta Cana. No se Sí. sabe. Por Mirá, ahora está bien, ¿qué te dice mañana? sí, yo sentí la energía y con esto por ahí coincidimos con varias personas. Yo, cuando bajé en Guarulhos, en San Pablo, vine en colectivo, ¿no? De ahí. Sí. Y la gente, y yo sentía la energía entre la gente, los edificios de San Pablo. Sentía algo raro que no siento normalmente. Diferente. Qué cosa que allá en el sur era más Claro. apagado. ¿Sí? ¿Viste como el foco cuando Sí, está por sí, apagar? está. Y que lo prendés, bueno, así sentía acá, siento acá en Brasil. Acá es otra energía. Sí. Yo creo que esto del clima con el agua ya hace que cambie el bienestar de la persona. Sí, ¿no? a mí me pasaba, por ejemplo, que yo, invierno en Argentina, yo no quería levantar a nada. Y acá te levantás en invierno, ¿no? Cualquier día te levantás y un día más y ya ves que el día está lindo y dices, pum, ya me voy a la playa. Es otra cosa. Mira, yo allá andaba todo el tiempo calzado con zapato o zapatilla. Y acá te se acostumbra andar descalzo. Mira, Es verdad, porque cuando llegamos también, que cuando estuve allá, que volvimos, vos te ves poniendo la zapatilla Sí. y de golpe decís, ¿por qué me puse eso? ¿Qué calor que hace, viste? mal. Y después vas perdiendo el hábito, pero a principio vos te das cuenta que es un hábito que tenías de allá, no de acá. Tal cual. Es Yo, otra cosa. yo me traje 2 pares de zapatos, usé 2 veces, que fue una en Rebelión y otro en la fiesta de no sé qué. Después siempre de zapatilla, que también usé poco, y después J. Es más, me compré la hawaiana el 25 cuando llegué, o el 26, y la semana pasada tuve que comprarla porque se me rompió. O sea, la recontra gasté. Y se me rompió, justo había salido, había tomado un Uber, y cuando entro al Uber tropecé con la J, y plac, hizo, ya estaba a la mitad. Entonces, justo estaba en el círculo, me estaba yendo al círculo argentino, o sea, como un asado, ¿viste? Ah, mirá vos. Y nada, llegué con la J en la mano. Así que agarré un clavo, ya sabés. La gran, ¿no? ¿Eh? Usá y chao. Olvidate. Chao. Y
nada, y hoy uso de vuelta hawaiana, uso de vuelta ojotas y nada, o sea, los zapatos los tengo ahí, ando todo el día de short, ya que estoy acostumbrado al frío. No, vos te cambió literalmente Sí, tu día a día, ¿no? sí, sí, sí. De golpe tomar algo calentito para calentarte, acá querés agua fría, agua helada, helado, pensás todo lo contrario. El estar, no sé, cuando cae la tarde, sopla el viento y ya, viste, la gente anda con suéter. Sí, nosotros estamos con Y frío. ahora venimos caminando, veníamos Es que vos caminando, viniste del frío. hay Muy gente de remera, frío. hay gente de remera, eso no. Claro, el tema es después, porque ustedes saben, bueno, Claro. vos por ahí sos más Te bicha vas en ese tema, habituando. sabés que Te vas vos sos habituando más al frío. friolenta, vos sos más friolenta después. No, pero a vos te digo un año más vas a estar con frío. Porque Sí, te vas acostumbrando el al clima cuerpo acá. acostumbra, el Entonces, clima pues, te ya va sentís. acostumbrando Puede con ser. los años, con el tiempo. Puede ser. O de golpe no, de golpe él queda ahí así, pero normalmente cambia un poco. Mira, yo viví en Misiones, hace más calor que acá. También, más calor, Sí. más húmedo. Yo al frío me adapté muy bien al frío. El frío del sur es como un aire acondicionado, o sea, es un frío seco. Claro, castiga. Y es literal como un frío cuando entras a una oficina, ese frío seco. Y nada, me reacostumbré a ese frío. Sí, que no es fácil, no cualquiera lo soporta. No es fácil. No cualquiera lo soporta. No, la gente ya anda muy abrigada. Pero bueno, volviendo al Volviendo al tema. volviendo al tema. Ya le habló de frío. Ya me dio frío. ¿Qué le dirías a alguien que de golpe está allá, que está como vos en su momento, que estaba con aquel miedo de venir, no venir, qué hago, voy, no hay? ¿Qué consejos te animás a dar? Vos Sí, es más, estos días hablé con un chico que en este momento es que sí su nombre, que también es Posadas, y si viene con su novia a vivir acá, y quiere que le busque un departamento. Y me dice, sí, somos profesores, que sé, queremos empezar a trabajar mucho con lo que es online. Digo, la verdad que vengan, tienen mi apoyo, porque es lo que también, a ver, hablando de mí, ¿no? Cuando hablé la primera vez con mi amigo Gustavo, antes de hablar con ustedes, él me dice, venite, me dice, venite. En un momento me iba a venir se iba a venir mi socio y yo, Facu, mi amigo, es un amigo del alma que hice allá en Tierra del Fuego. Él me dice, después de hablar con Gustavo, me dice, andate, me dice, andate. Y Gustavo me dice, sí, bueno, venite, acá está de 10, hay trabajo, sabe también lo que es el sur, porque él trabajaba en el casino no por eso, sino que la tía de él vive en Gallegos. Bueno, si él conoce allá y te aconseja porque el tipo sabe que sirve, es la ventaja. que vale la pena todo esto. Y aparte a pesar de que no estaba, me dice, sí, vení, yo te recibo. O sea, te mintió, me vendió un plan de ahorro. Te mintió. En un momento cuando llegué al aeropuerto, no, o sea, era un San Pablo, ¿viste? San Pablo, vos decís, wow, tiene 45 millones de habitantes, como la Argentina, la cantidad de habitantes, está. Ahí me dio miedo. Ah, te sentís nada, te sentís un piojo. Me siento un granito de arena. Más, el tema, tuve una mala experiencia, mi primera mala experiencia creo que fue en Brasil con esa persona que tomé un Uber. ¿Te acordás que vos me dijiste que baje el aplicativo, qué sé yo? Y nada, yo ya venía de Tierra del Fuego y cuando llego a Guarulhos veo un viejito que entra con un cartelito que dice Uber verde así y caí como una palomita y en vez de cobrarme 25 reales me cobró 250 reales. Barato. Wow. Se cambió las 4 cubiertas del auto, el tipo como... Entonces tengan cuidado, gente, cuando lleguen a un aeropuerto, bájense el aplicativo del Uber, si nadie lo va a ir a buscar. Inclusive el aplicativo de Uber de Argentina sirve acá también. Mucha gente lo usa y le sirve. Ah, mira, no sabía. Sí, yo hice el caso como me dijiste vos, Sí, bajaste allá. sí. Y nada, por ahí piérdanse 15, 20 minutos
y llamen a un Uber porque... Mucho más seguro. Sí. Y no es, seguridad, no es tan caro. Seguridad y plata, más que nada, porque saben, o sea... Los miran y saben que claro, sí, ya. Se dan con la valija así. Claro. No sos el único extranjero que hizo eso, así que sí, todos los que llegan a... Vos eras el 14º del día. Ah, bueno. Más o menos, sí, tanta ya saben gente. cómo camina, entonces ese extranjero, no importa el lugar, viste, y listo. Más, dijo, mira el gordito con bota, dijo, este extranjero. Sí. Yo creo que lo particular ahí en San Pablo, lo que fue miedo. Sí, ¿eh? Sí, me sentí como inseguro. Pero no me pasó nada. Pasa que, a ver, también me lleva mucho lo que hablan, ¿no? De la experiencia de otros. Aparte el estrés que venís cargando. Vos venías de allá. Yo venía, viaje. claro, o sea, a ver, yo viajé a Buenos Aires o viajé en avión pocas veces. Había viajado 5 veces en mi vida, 6. Y era todo nuevo, porque yo el 24 de diciembre a las 11 de la mañana salí de mi cajita de confort, me fui a Buenos Aires. A Buenos Aires y ahí pasé en una... O sea, mi idea era pasar en el aeropuerto. Era pasar en el aeropuerto. Y yo me hice la cabeza, bueno, voy a pasar con gente que conocía, oh, qué loco. Más siendo yo una persona estructurada, que por ahí me gusta, bueno, de acá, así, todo ordenadito. Y ahí es como que dejé que sea espontáneo, ¿no? Bueno, vamos a hacer cosas diferentes. Y llegué, lo primero que hice, me quería comer una hamburguesa. Así que ya saben a dónde fui. Comí una hamburguesa y un señor que estaba ahí parado, hablando, me dice, pero vos sos loco, me dice, te vas a quedar acá, 24, andá a bañarte, acá tenés una posada cerca, Me pasó el número, me vino a buscar el dueño de la posada, me vino a buscar en el auto, nada, de 10. Y nada, pasé solo el 24 en una posada. Salí a comprar una latita de cerveza. Bueno, no dejó de ser diferente. No dejó de ser diferente. Pero era la última vez. Y yo estaba feliz porque en un momento eran las 8, las 9, ¿viste? Entonces, salí a comprar algo para comer y unas bebidas. Y todo el contexto de fiesta, ¿viste? Ay, mi cabeza empezó a cranear ahí. Entonces, llegué un calor. Claro. ¡Uy, calor! Yo dejé la casa con aire y me fui y volví. No salí de adentro, acostumbrado al frío. Y además, de Tierra del Fuego estaba fresquito ese día. Y después resulta que en un momento la cabeza me dice, no, como que estás haciendo, como que ya empezó todo lo, viste, el diablito acá. El diablito, literal. Ahí agarré y dije, no, mañana va a ser un nuevo día, una oportunidad, estoy cumpliendo un sueño más. ¿Viste? Muchos de golpe viene el diablito y se vuelven, Sí, hay mucha gente que está acá y se vuelve también. Sí. Están pandemia, depresión, familia, problemas. Muchos dicen, voy a ir a probar. No, gente, no es ir a probar. O venís y la peleás. Poner el pecho, porque si están con duda, directamente quédense en su casa. Sí, porque van a perder tiempo, dinero. Tiempo, dinero, sí. Yo creo que lo mejor es venir enfocado en triunfar. Sí, van a aparecer cosas negativas, sí, todo no momento. Es fácil, no es ahora, cuando aparece algo negativo, no, vamos positivo siempre. Y eso ayuda, eso ayuda mucho. Y a ver, somos muchos argentinos los que estamos acá. Sí, y para lo que quieran, yo creo que todos tuvieron la oportunidad de darle una mano al que está viniendo. Sí. Inclusive en el grupo, que tenemos un grupo de WhatsApp nuestro. ¿Ah, sí? Sí. ¿Tienen un grupo de WhatsApp? Pasa eso, que muchos que han venido, está el que viene y dice, bueno, ya no me sirve más, no me da más videos, sale el grupo. Pero está el que viene, se queda y sirve de estructura y de apoyo para el que va a venir, como vos, por ejemplo, estás ahí, alguien pregunta, che, ¿cómo hago la partida? Pues ya sabes. Y vos le decís, ¿por qué no? Dale, decís, no. Entonces, como que vos estás haciendo algo por esa persona
Y mañana seguramente esa persona va a estar acá y va a estar ayudando a otro. Tal cual. Es siempre de dar la mano, de apoyar al que viene, porque yo pasé por eso. Exactamente. Y no es solamente argentino, hay gente de todos lados, hay gente de Colombia, de Venezuela. Sí, de Chile. vi estos días, creo que hoy saludó una de Perú, creo que era. Sí, de Perú, hay de Estados Unidos, hay un montón de... ¿De Estados Unidos también? Sí. Mirá. Sí, sí, estamos creciendo. Qué bueno. Sí, hoy ya somos más de 200, ¿eh? Sí, por eso, en cualquier momento, claro, va a explotar. Va a tener que, es más, Mucha gente. ya va a tener que empezar a automatizar todo, Sí, ¿viste? sí, en cualquier momento sí, no. Empezar a automatizar todo, porque si no la gente no te deja vivir. Tanta Contacto- pregunta, tanta. Claro, contacto comercial, Claro. secretaria, tipo, hola, acá estamos. Claro, sí. Va a tener que poner un call center. Sí, verdad. 0800 acá estamos. Tomá. 0800 acá estamos, qué lindo. Tomá, No, el que quiere hablar de algo, estoy en el grupo y estoy a disposición para apoyar a los que quieran. No se zarpen con las preguntas, ¿no? Sí, no. Hay muchas cosas que se pueden ahorrar ingresando al canal de los chicos. También, acá, sí. porque, a ver, ahí está toda la info. Gente, toda la info está ahí. Es hacer un clic buscar. claro, buscar el título que es lo que quieren. Y en el caso de que por ahí no se encuentres, ahí dice Fer, no tengo problema. Así que nada, estamos acá para apoyar. Así que bueno, Fernando, gracias por participar. Gracias a ustedes como siempre, pongan me gusta, dejen comentarios. Sí, el que suscriban quiera, el canal. dejen comentarios. Like. Y nos vemos en el próximo video, gente. Chao, chao. Chao.